Decimos así porque la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Creen que Él está aquí? Si Él está aquí, entonces, por favor, mucha reverencia, mucha quietud. ¿Qué hiciéramos si el presidente de Guatemala estuviera aquí? Mucha reverencia, mucha quietud. Atención a lo que va a decir el presidente de Guatemala. Pero en esta mañana no es el presidente de Guatemala, es el Rey de Reyes que está entre nosotros. Por lo tanto, vamos a guardar reverencia. Hermanas, por favor, si hay niños con ustedes, hermanos, si trajeron niños, sujeten a sus hijos. No vayan a andar corriendo de aquí para allá porque no es un parque. Este es un lugar que está preparado para adorar, para alabar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Y ya a Él venimos a adorar, ¿verdad, hermanos? Entonces quiero suplicar eso en el nombre del Señor. Si tiene alguna conversación con alguien, tiene algo importante que decirle, espere que termine el culto, hermano, y después se pone a platicar con él o con ella allá afuera. Pero aquí, por favor, vamos a tratar de abordar la palabra del Señor. Quiero compartirla con ustedes. Me tengo por dichoso delante del Señor de estar en su presencia. Y me tengo por dichoso de estar frente a ustedes y predicarles también la palabra del Señor. Y quiero hacerlo de la manera más sencilla, en el nombre del Señor. Abran sus Biblias, por favor. Los que trajeron sus Biblias, abran sus Biblias a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. Abran sus Biblias conmigo a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los corintios. En el capítulo 2, por favor, abran sus Biblias. No vamos a leer muchos versículos, solo quiero darle lectura a un versículo y con la ayuda del Señor vamos a pensar en ello. Bien, dije, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu Santo a los hermanos en Corinto. Capítulo 2, versículo 11, por favor. Posemos ahí nuestros ojos. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dejémoslo aquí, que el Señor se digne en iluminarnos por su Espíritu Santo en su bendita palabra. Porque ya es iluminación, ¿verdad? Se acabó la revelación. Hoy la revelación está escrita. Y aparte de este libro, no vaya a creer más, hermano, que alguien le vaya a venir a decir: el Señor anoche me reveló. Lo único que le podría decir yo a ese hermano: tome su lechita porque usted está débil. Pero la revelación ya está completa y está escrita. Y hoy vamos a pensar en la estrategia de Satanás. Y procuraremos en el nombre del Señor. Ustedes creen que el Señor existe y dicen que Él está en medio, lo creen, pero también creemos que hay un enemigo, ¿o no lo creen? Nos dedicamos mucho a conocer la palabra del Señor, queremos conocer a Cristo, por supuesto que debemos de hacerlo, debe de ser nuestra pasión, creer y investigar de la persona de Cristo, porque al conocer a Cristo más y más, entonces nos sometemos a Él.
pero también debo de entender que hay un enemigo. Y un enemigo acérrimo. Bueno, el apóstol Pablo está dirigiendo su carta a los hermanos en Corinto y hay problemas allí. En la primera carta se encuentra una situación muy grave de un pecado que estaba dentro de la iglesia, de un hombre que estaba con la mujer de su padre, de un muchacho que estaba con su madrastra, y el apóstol Pablo escribe allí que tal persona tenía que ser quitada de en medio. Pero aquí en este versículo me llama tanto la atención, porque el apóstol dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Quiero pensar con ustedes que en el tiempo cuando estaba la guerrilla y el ejército, los antisocialistas en contra de los ricos. Me imagino que aquí hay hombres, hermanos y personas que posiblemente, varones, que estuvieron en el ejército. Y la estrategia de los enemigos en la montaña era hacer unos agujeros que ponían unas estacas, y eso lo ponían tan frágil, tapaban aquel agujero con hojas, con basura, para que cuando los soldados iban caminando en la montaña lograran caer allí en ese agujero y los soldados eran atravesados con aquellas estacas. Esa era una de las estrategias de los enemigos del ejército de Guatemala. Pero a la iglesia del Señor Jesús, hacia el ejército del Señor Jesús, cada miembro del ejército celestial, que somos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús, Satanás está cada día tramando trampas, preparando lazos para que nosotros caigamos allí enredados, y estando enredados como la araña atrapa a su presa, Satanás venga y nos envuelva en su totalidad y nos prive de la gran comunión que tenemos con el Señor, de la gran comunión que gozamos con los hermanos. Espero sea así. Satanás quiere destruir. El Señor lo describió así en el libro de Juan: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo tiene en la mente, hermanos, la idea, porque ese es el diablo. Hizo su propio mundo y lo levantó en rivalidad contra el Dios de los cielos y contra los principios eternos de su palabra. Satanás quiere destruirnos. ¿Lo saben? Satanás quiere acabarnos. Satanás sabe que no nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero hermanos, a Satanás le basta con que usted y yo estemos en pleito. Él tiene mucha ventaja. Que yo no ame a mis hermanos, que yo no los quiera, que yo venga y los envidie, lo odie. Satanás tiene esa manera de trabajar y lo hace sutilmente. Y a veces el hermano dice: es que yo defiendo la doctrina. Pero al final de cuentas se viene a dar cuenta de que lo único que está haciendo es sirviendo al enemigo. Satanás nos quiere destruir. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinar contra alguien es, hermanos, ponerle la trampa más fácil para que éste caiga. Es tenderle lazo.
Pero mire, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ilumina a través de su palabra para que podamos ver a la luz de la Biblia cuál es la manera de trabajar del enemigo, porque a veces no la entendemos. Estamos en la misma congregación y no sabemos si el diablo está trabajando ahí o no. Mire, la idea más grande del diablo, hermano, él preparó su mundo y en ese mundo satánico hay reglas. Cuando yo he estado viendo en la Biblia la palabra mundo, voy a encontrar en el Salmo número 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 19, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué mundo se refiere Juan? Miren, hermanos, cuando en la Biblia encontramos las tres expresiones de la palabra mundo y vemos sus diferencias, podemos ver la palabra mundo en primera de Juan, que se relaciona con un sistema bien entrelazado, donde hay leyes y reglas establecidas por Satanás que parten de él como fuente y regresan a él como meta. ¿Y saben cuál es la meta del diablo? La meta más elevada de Satanás es apartar la mente del hombre de los principios eternos de la palabra de Dios, alejarnos de Dios. No basta andar una Biblia, hermanos, no basta. A mí me impacta cuando veo en el libro de Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Eso es bueno. Estudiar la Biblia, prepararse. Necesitamos, hermanos, preparados en la palabra de Dios. Pero más que eso, para ponerla por obra, ¿sabe que ese es el poder? Vivir la Biblia. Porque de nada sirve conocer tanta Biblia y no vivir nada de lo que hablamos, de lo que predicamos, para ponerla por obra. Y luego, dice la Biblia, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero hermanos, el enemigo quiere apartarnos de la obediencia a la palabra de Dios. Mire, cuando usted y yo nos vamos a proponer servir a Cristo, honrar a Cristo, adorar al Señor Jesucristo, hermanos, el enemigo se va a levantar. Se lo digo con toda el alma. Si usted no sea en su conversión, no lloró, no derramó lágrimas cuando usted se convirtió a Cristo, le aseguro por este libro que usted va a llorar. ¿Queremos sufrir? Nadie quiere sufrir, nadie. Pero le digo algo, el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Solo que hay dos maneras de sufrir: por hacer el bien y por hacer el mal. Si sufrimos por hacer el bien, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero si sufrimos por hacer el mal y lo tenemos que soportar, ¿qué recompensa tendríamos? Mire, el que sufre por causa del Señor tendrá recompensa, hermano. Tendrá recompensa, no se lo digo yo, lo dice la palabra. Tendrá recompensa. Pero cada vez que usted y yo
nos propongamos servir a Cristo, hermanos, Satanás se va a levantar con toda su furia. Quiero animarles a ver, por favor, en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 4. Y vamos a ver al pueblo de Dios edificando para la gloria de Dios, para el bien del pueblo, para la bendición de los israelitas. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán del montón del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Dejemos aquí la lectura. Había sido destruida la ciudad, ¿lo recuerdan? Se había destruido el muro, las puertas de Jerusalén habían sido destruidas, por lo menos 12 puertas, ¿verdad, hermano? La puerta del pescado, la puerta del caballo, la puerta del muladar, la puerta vieja, y todas las puertas habían sido destruidas por los enemigos. El muro había sido derribado. Ellos iban a construir, ellos iban a edificar el muro, pero habían enemigos que estaban observándolos y ellos querían la ruina total del pueblo de Dios. Solo el diablo tiene esa ideal, hermano, de ver la destrucción de los hijos de Dios, de ver la ruina de los hijos de Dios. Ningún verdadero hijo de Dios tiene la idea de destruir a un hermano, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque una de las señales más grandes que yo he visto en la Biblia en el corazón de un salvado es la señal del amor. Ama, y ama de verdad, ama de corazón. Algunos piensan que el amor es aquel que te doy palmaditas en la espalda y ahora sí el hermano me ama. Pero si nos dice la verdad, si nos dice el error y el pecado en que estamos transitando, a este no lo volteamos a ver, lo tenemos por enemigo, porque nos dice la verdad. Y saben ustedes que amar en la verdad es marcarnos el pecado, es decirnos el error. Sí, hermanos, a veces nos duele, pero es la verdad. Cómo me agrada cuando Juan le escribe a Gayo y le dice a Gayo, el anciano a Gayo, a quien amo en la verdad. Y mire, cuando él dice que lo ama en la verdad, está diciendo que lo ama en la palabra misma, que su deseo es que Gayo vaya de acuerdo a la palabra de Dios, que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces iba a tener una prosperidad en el alma, porque en el alma no se prospera teniendo demasiado dinero, hermano. ¿Sabe cómo prospera el alma? Cuando leemos, cuando escuchamos y obedecemos este libro sagrado, el alma se limpia, la conciencia se limpia, y un alma limpia, hermanos, es un alma feliz. No vamos a andar con cara de pasas ahí todo arrugado. Me cae mal fulano, me cae mal sutano. No, e incluso, hermanos,
Si sabemos que hay enemigos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Le damos las espaldas? ¿Los odiamos? No, oremos por ellos, ¿verdad, hermano? Oremos por ellos. Pero mire, la palabra del Señor dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Sabe usted qué significa escarnio? Burla. Burla con risa. Reírse de los demás, burlarse de los demás. Miren, no pueden hacerlo, yo sí puedo hacerlo. Mire, el enemigo es tremendo. Se burlan de los demás. ¿Sabe qué hace un hermano cuando alguien no sabe cantar? Porque hay gran diferencia entre saber cantar, poder cantar, hermano. A mí me preguntaron en una ocasión los hermanos: hermano Fidel, ¿usted sabe cantar? No sé. ¿Puede cantar? No. Sí quiero cantar. Quiero aprender a cantar al Señor, ¿o no? Sí. ¿Saben quién es el que sabe cantar? Es aquel que conoce la música, sabe los tiempos de la música, conoce solfa. No vayan a pensar que solfa es un instrumento, como dijeron unos hermanos. Ya van a meter el instrumento en la alabanza. ¿Y por qué? Es que dice que van a meter la solfa, y eso es un instrumento grandote. Imagínense, no sé con qué lo estaban comparando. Pero la solfa es la ciencia que nos enseña la música, a cantar. Nosotros cantamos con solfa, hermanos. Cantamos con música, pero no música instrumental. Nosotros cantamos con música a capela, con música vocal. Pero mire, yo no sé cantar, porque para saber cantar hay que conocer la música, y yo no tengo ese conocimiento. Segundo, no puedo cantar, porque para poder cantar hay que educar la voz, ¿o no? Hay quienes saben cantar pero no pueden cantar, porque no tienen garganta para cantar, no tienen educada la voz. Hey, el himno no va así. A ver, cántelo usted. No le da su garganta. Sí conoce, pero no le da su garganta. ¿Y a mí qué me ha costado? Gracias, hermano Wilson, por habernos retado. Gracias al Señor sobre todo. Y he aprendido más. Y deseo aprender más, ¿o no? Sí. Más de ello. Pero cantábamos un himno. Más de Jesús. Deseo saber. Más de su palabra. Pero miren, hermanos, no nos burlamos de nadie. No debemos de hacerlo, porque la burla es del diablo. Cuando usted se burle de un hermano, mire, el viejito parece esto. Y hay muchos hermanos burlones, hermanas burlonas. Cuando ven a los hermanos diferentes rostros, diferentes cuerpos, siempre tienen con algo que compararlo. Eso es burla, hermano. Evitémoslo. Hay hermanos que son tan chistosos y que el chiste habita en sus vidas. Si no tienen chiste, no son felices. Mire, cuando tenga un hermano allí a su lado y él esté contando chistes horribles, no digo que lo humorístico en su totalidad sea malo, ríe, hermano, pero tenga límites, por favor. Tenga límites, no se exceda. Pero mire, la Biblia dice que ellos hicieron escarnio de los judíos. Otra de las cosas que yo veo aquí, que hacen estos débiles judíos. ¿Volverán a adorar? ¿Volverán a presentarse ante su Dios?
Estos son unos fracasados. La Biblia dice que ellos dijeron: ¿qué hacen estos débiles judíos si una zorra subiera el muro que ellos edifican? ¿Ustedes saben qué es una zorra, hermano? Miro cabezas, sí. ¿Recuerdan al Señor Jesús cómo trató a Herodes? Cuando Herodes le mandó allí a mensajeros, él dice: Herodes, que te vayas de esta región, que te alejes de aquí. Vayan y díganle a esa zorra. El Señor dijo eso. Vayan y díganle a esa zorra que yo estaré hoy aquí, mañana y pasado mañana, porque tengo que seguir el trabajo que el Padre me ha encomendado. Las amenazas a la vida de Cristo, pero firmemente siguió lo que el Padre le había encomendado para obedecer al Padre, honrar al Padre y llevar a efecto el plan de salvación que en el cielo se comenzó. Jesús, hermanos, dijo: vayan y díganle a esa zorra. Salomón dijo: cazadnos las zorras. Pero esos son animales que dañan la vida. Está el animalito que se llama zorra. ¿Cuántas zorras ató Sansón de su cola? 300, hermano. Y las metió allí entre el sembradío de los enemigos. 300 zorras atadas de la cola. Pero también zorra se le llama a aquellos insectos que causan males en el fruto, en los árboles. Cuando la Biblia habla de zorra, hermano, siempre está hablando de algo que daña. Si una zorra sube, algo tan pequeño sube, miren, hermanos, el muro habla del testimonio, porque es lo que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Ese muro tenía 12 puertas y era para edificarlo. Ellos querían que el muro estuviese otra vez en su lugar. ¿Cuántos estamos luchando por tener un buen testimonio siempre? Miren, la casa, el esposo tiene que buscar tener buen testimonio. La esposa debe de buscar tener buen testimonio, porque si no hay buen testimonio, tiene razón el diablo, ¿verdad? Hay que investigar profundamente, hermano. Pararse aquí, para algunos dicen es de grandes. No es verdad. Pararse aquí es de humildes, es de hombres sencillos, de hombres sabios y conscientes, hermano, de cómo andamos delante del Señor. No es para cualquiera. Se lo digo con todo el alma, ya no hay respeto en el ministerio. Y el enemigo ha sembrado eso. Ya no hay conciencia. Mire, es importante ver eso. Si una zorra sube, derribaría lo que estos débiles. Hermanos, por favor, luchemos para una mejor vida. Hermanas, consagren sus vidas al Señor. Hermanos, consagremos nuestra vida al Señor. El Señor viene. Satanás quiere interrumpir. ¿Sabe por qué? Porque si Satanás mete su pecado, su mal en mí, hermanos, yo tengo que cerrar la boca, ¿o no? Sí, hermanos. Cuidémonos. Busquemos siempre a Dios en oración. Mire, cuando el pecado entra en nuestras vidas es porque ya nos hemos distanciado. Siempre he dicho que cuando el pecado ya está en el corazón, según la Biblia, hermanos, eso denota la gran distancia que hemos tenido de Dios y de su palabra. Y ninguno peca por casualidad o porque no lo sabe, porque todo mal comienza exactamente donde puede ser controlado. ¿Dónde? En la mente.
Todo mal comienza exactamente donde puede ser controlado, y es en la mente. Así que si andamos mal, no le eche la culpa a los hermanos, no le eche la culpa a los ancianos. Esposo, no le eche la culpa a su esposa. Esposa, no le eche la culpa a su esposo. Si andamos mal es porque nosotros queremos andar mal. El enemigo quiere destruir el testimonio de la iglesia, los miembros de las iglesias locales. Todos debemos de comportarnos como es digno delante del Señor, no andar como nosotros queremos. Y a veces decimos: hermano, ¿cómo está? Ahí, hermano, trabajando la obra del Señor. Y cuando yo veo a la esposa del hermano anciano o predicador, ya casi desnuda, hermano, y trabajando la obra del Señor, no hay celo. Las mujeres ahí con minifalda. ¿Y cómo está, hermano predicador? Ahí trabajando la obra del Señor. ¿Sabe quién es la obra del Señor? Es usted y soy yo. Es usted y soy yo. Cuando el marido ama a Dios, le dice a su mujer: ese vestido quíteselo. Está colaborando con Satanás, porque la desnudez no debe, hermanos, mostrarse entre el pueblo del Señor. Debe de haber decencia. ¿Están trabajando en la obra del Señor, hermanas? ¿O les gusta todavía mostrar sus cuerpos, exhibirlos? Ojalá tengan buen cuerpo, porque a veces exhiben. Pero miren, hermanas, Dios las ayude y nos ayude a nosotros para que nosotros podamos servir al Señor con limpia conciencia. Que el Señor les bendiga en esta mañana.